Bien, hermanos, nuevamente buenos días a todos, a todas. El Señor los bendiga. Creo que todas las personas tenemos una serie de necesidades que son comunes. Todo ser humano necesita más o menos las mismas cosas. Necesitamos, o el ideal de muchos aún sigue siendo tener un cónyuge, un esposo, una esposa, tener una casa propia, un lugar donde tener seguridad, cimiento, reposo, un lugar donde descansar, pertenecer a un pueblo o una comunidad, no sentirse solo, aislado, pertenecer a algo, personas con las que se comparta algo en común. Todas las personas, de cierta manera, buscamos esas cosas. Buscamos esas metas. Y si no las logramos, nos preocupamos y tratamos de encontrar alguna manera de solucionar el asunto. Pero lo que vamos a ver hoy es que quien nos provee el reposo, quien nos provee un hogar, quien nos provee un pueblo, no es otro que el Señor mismo. Él es quien nos provee todas esas cosas. El pasaje de hoy nos da una maravillosa noticia. Cuando el Señor, por su misericordia, nos trae a Él, Él llena todas esas necesidades y muchas más. Él se convierte en nuestro reposo, Él se convierte en nuestra compañía y Él nos hace parte de un pueblo, que es su iglesia. Vamos a continuar entonces con la porción del libro de Ruth que leímos, del capítulo 1, versos 7 al 18. Y hagamos una corta oración al Señor. Señor, te pedimos en esta mañana, aplica tu palabra con poder en nuestros corazones. Tú sabes que la necesitamos. Tú sabes que necesitamos escucharte. Asístenos, Señor, por el poder de tu Espíritu. Amén. Bien, voy a resumir brevemente qué hemos visto hasta ahora para conectarnos con el pasaje de hoy. Hemos visto que el libro de Ruth está en el medio del libro de Jueces y Primera de Samuel. Vimos que Jueces retrata todo el caos que se vivió luego de la muerte de Josué. No había rey en Israel, cada quien hacía lo que mejor le parecía. Jueces nos retrata una época muy oscura, de mucho pecado, y nos señala de cierta manera la expectativa que había de un rey, de que llegara el rey que Dios había dicho que levantaría. Tenemos por el otro lado Primera de Samuel, que nos muestra cómo entra la monarquía en Israel. Primero Saúl, que no era el rey escogido, luego David, que es la dinastía que Dios escogió. Y por medio de David viene nuestro Señor Jesucristo, que es finalmente el rey prometido por excelencia. Ruth está en la mitad. Ruth está en la mitad. Y Ruth nos cuenta cómo el Señor va a sacar a su pueblo de las tinieblas a la luz. Cómo el Señor va a tomar a su pueblo del caos de la era de los jueces para finalmente darle el rey que el pueblo necesitaba. Y les decía que el Señor lo hace actuando por medio de esta familia, de una familia que no se diferencia mucho de las familias de su época, una familia que también fue desobediente, una familia que se fue a Moab, una tierra de muerte, una tierra donde muere el cabeza de familia, donde mueren los dos hijos, una tierra donde claramente ellos no debían estar. Pero cuando Noemí, la esposa de Elimelec, el cabeza de la familia, escucha que el Señor ha visitado a su pueblo dándole pan, ella se dispone a regresar. Recuerden lo que les dije la vez pasada. El término importante aquí no es el pan. El término importante aquí es la visitación. Dios ha visitado nuevamente a su pueblo. Va a actuar otra vez en su gracia para sacar a su pueblo del caos de la era de los jueces.
Ese es el término importante. El pan era una señal de la visitación del Señor. La bendición no es el pan. Ojo con eso, nuevamente lo digo. La bendición no es el pan. El pan es una señal. La bendición es la visitación del Señor, que va a sacar a su pueblo del caos para darle el rey que necesita. Entonces, hasta este punto, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿En qué punto nos encontramos? Noemí ha salido de su casa, se dispone a ir a Belén. Y tras ella, según la costumbre oriental, van Orfa y Ruth, quienes la van a dejar en cierto punto del camino para que ella continúe. Esa era la costumbre de los orientales. Pero cuando ellas llegan a ese punto, ellas parecen estar decididas a ir con Noemí. Pero Noemí no quiere que ellas vayan simplemente por un afecto natural, por el afecto de la nuera a la suegra, por el afecto natural de la nuera hacia la suegra. No, ella quiere que ellas vayan porque entienden qué significa que el Señor ha visitado a su pueblo. Y lo vamos a ver en el diálogo que tiene. Noemí aquí se va a comportar, se lo voy a decir de esta forma, como se comportaban las mamás y los papás de nosotros, sobre todo las mamás. Las mamás tenían una particularidad para regañar, para llamar nuestra atención sobre algo, con un poco de ironía. Por ejemplo, uno podía escuchar a la mamá decir: vete con esos amigotes que te llevan por buen camino. A ver, es irónico. Tú sabes que esos amigotes no te llevan por buen camino. Ella está siendo irónica. En el diálogo de Noemí es una ironía muy refinada, que requiere mucho cuidado. Y ojo, porque el diálogo revela que Noemí sí está luchando en sus emociones. Que Noemí va porque sabe que el Señor ha visitado a su pueblo, pero que Noemí misma se siente insegura porque ella ve que el Señor la disciplinó. Sí, eso está en Noemí, pero lo que menos quiere Noemí es que ellas dos vayan simplemente porque quieren mucho a su suegra. Si van a ir es porque entienden qué es lo que van a encontrar en Israel, pero sobre todo en el Señor. Entonces nuestro sermón se va a llamar Encontrando reposo en la misericordia de Dios. Encontrando reposo en la misericordia de Dios, y va a tener 2 puntos. El primero, el deseo de Noemí, y el segundo, el deseo de Ruth. 2 deseos, el deseo de Noemí y el deseo de Ruth. Vamos con el primer punto entonces. Noemí entonces les dice a sus nueras que se regresen a Moab. Es lo que les dice claramente en el versículo 7. Regresen a casa de sus madres. Regresen a su pueblo. Es lo que básicamente les dice. Ellas ya habían hecho lo que era necesario. Ellas ya habían estado con Noemí cuando sus 2 hijos, Malón y Kelión, murieron. La cuidaron por un tiempo, pero ya no es necesario que estén con ella. Es más, ellas hicieron más de lo que debían hacer. Desde el punto de vista natural, ellas actuaron de manera amorosa. Y Noemí lo reconoce, pero les dice: ya es tiempo de que ustedes se devuelvan a la casa de sus madres. ¿Y por qué? ¿Por qué se tienen que devolver? Bueno, porque Noemí les dice: miren, yo no tengo nada que ofrecerles. Yo no tengo nada que ofrecerles. Y ustedes necesitan 4 cosas. 4 cosas que el pasaje dice. Ustedes necesitan un esposo, necesitan reposo, necesitan un pueblo y necesitan la misericordia de Dios. 4 cosas necesitan ustedes, les está diciendo Noemí: un esposo o un marido, reposo, un pueblo y la misericordia del Señor. Ellas necesitaban eso. Entonces, empecemos por ver a qué se refiere Noemí con que ellas necesitaban la misericordia del Señor. Dice el verso 8: vayan,
regrese cada una a la casa de su madre. Que el Señor tenga misericordia de ustedes como ustedes la han tenido con los que murieron y conmigo. Noemí está diciendo, Dios tenga misericordia de ustedes como ustedes me la mostraron a mí. Ahora, el término misericordia aquí es bastante específico. Es el término Hesed. Y Hesed en el Antiguo Testamento se refiere a la misericordia que Dios tiene con su pueblo. No es una bendición general de lo que Noemí está hablando. Está hablando de la bendición de Dios sobre su pueblo, de la misericordia de Dios sobre su pueblo. Por ejemplo, en Éxodo 15, verso 13, Moisés dice, en tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido, con tu poder los has guiado a tu santa morada. ¿Ven con qué tiene relación esta misericordia? Con la redención de Dios, con la salvación de Dios. Dios tomó a Israel de Egipto, lo redimió para llevarlo a su santa morada. Es decir, su santa morada en este caso es Israel, donde él iba a colocar su templo, su tabernáculo. Es esta misericordia la que Noemí tiene en mente cuando les está diciendo, vayan a casa de su madre y encuentren misericordia. Hermano, no hay que ser un genio para ver un poco la sutileza de la ironía. La mamá de ellas vivían en Moab. ¿Qué misericordia iban a encontrar en Moab? Donde se adoraba a Quemos, a un ídolo, no a Dios. Pero además les dice que quiere que encuentren un esposo. Dice el verso 9, que el Señor les conceda que hallen descanso cada una en la casa de su marido. Noemí aquí se las pone un poco más dura. Les pone la situación un poco más difícil. ¿Por qué? Porque en el mundo antiguo, si estaba casada, enviudaba, quedaba desposeída, no tenía absolutamente nada. Noemí es consciente que Orfa y que Ruth no tienen nada. Y que ellas necesitan, humanamente hablando, naturalmente hablando, un esposo. Es por eso, de hecho, que Dios en la ley dejó el levirato. El levirato es que si el esposo de una mujer moría, su cuñado se podía casar con ella. El propósito del levirato era que la mujer no quedara desamparada. Ese era el propósito del levirato. Para Noemí eso no es posible. Para Orfa y Ruth eso no es posible. ¿Por qué no? Dicen los versos 11 al 13. Pero Noemí dijo, vuélvanse, hijas mías. ¿Por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean sus maridos? Vuélvanse, hijas mías, váyanse, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza, y si aún tuviera un marido esta noche y también diera a luz hijos, ¿esperarían por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para ustedes, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. ¿Tenían Orfa y Ruth posibilidades de casarse en Israel? No. Por dos razones. Primero, porque Noemí no tenía más hijos y ya era una mujer anciana. Eso hacía difícil que ella se pudiese volver a casar, que un pariente la redimiera a ella, se casara, tuviera hijos. Y aún si tuviese hijos, lo que iba a suceder es que iban a ser unos bebés para estas dos mujeres. No se podía casar. Humanamente no había posibilidades para ellas. El segundo problema es que la ley decía claramente que los israelitas no se debían casar con moabitas. Entonces, humanamente hablando, no era posible que ellas encontraran un israelita que se quisiera casar con ellas. Es difícil, ¿no? La situación. Ok, sigamos. No olviden lo que dice el verso 9. Regreso al verso 9.
que el Señor les conceda que hallen descanso cada una en la casa de su marido. Aquí viene, esto nos aclara un poco más la situación. Noemí quiere que tengan un esposo, cada una tenga su esposo, pero para que hayan ¿qué? Descanso. Ahora, el término descanso aquí es otro término bíblico, limitado, restringido al reposo que Dios da. No se refiere a un descanso general. No se refiere a la seguridad que naturalmente se encuentra en un hogar. Se refiere al reposo que Dios le da a su pueblo. Por ejemplo, cuando en tiempos de Josué, Israel tomó la tierra prometida, Josué dijo que Dios les había dado reposo en la tierra prometida. Ese es el reposo al que se está refiriendo, al reposo que se halla en Dios. Es el reposo que Jesús nos promete cuando dice: vengan a mí todos los que estén cansados y cargados y yo los haré descansar. Es ese reposo que Dios da a los suyos. La pregunta es, nuevamente, ¿será que con un marido pagano, Orfa y Ruth, podían hallar reposo? No. Y lo último, Noemí les dice que vayan a su pueblo, que vayan con los moabitas. Y tenemos que recordar que los moabitas adoraban a Quemos, no al Señor, no a Yahweh. Ante esa perspectiva que le pone Noemí a Orfa y a Ruth, ¿qué dice Orfa? Orfa parece decidida a quedarse con Noemí, pero al final Orfa se va a Moab. ¿Por qué? Moab le ofrece seguridad, le ofrece provisión, le ofrece un mejor futuro. Moab le ofrece que puede hallar un esposo en cualquier momento. Una persona que no le va a importar que estuvo casada con alguien que estuvo difunto, que habían unos deberes de levirato, va a encontrar a alguien con quien casarse. Que en la casa de su madre la van a recibir nuevamente. Orfa lo único que tenía que hacer era abandonar a ese señor del que Noemí le habló y volver a su ídolo. Ahora ustedes me dirán, ¿y nosotros por qué sabemos que Noemí le habló del Señor a Orfa y a Ruth? Bueno, eso es muy evidente por lo que Ruth contesta después, que Noemí les habló del Señor a las dos. Y por lo que la misma Noemí está diciendo y los términos que está usando, es muy evidente que ella les habló del Señor. Es muy claro en el pasaje. Se deduce fácilmente. Entonces, Orfa decide dejar la misericordia, decide dejar el reposo que Dios promete, decide dejar la lejana posibilidad de un esposo en el Señor y prefiere ir a lo seguro, a su pueblo, a sus ídolos, a encontrar un marido que le dé una casa, un hogar. Decide volver a su vida pagana. Eso es lo que decide Orfa. Hermanos, noten algo. Estas dos mujeres estuvieron expuestas a la palabra. Orfa y Ruth. Las dos estuvieron expuestas a la palabra. Noemí les está recordando la misericordia, el reposo, en un lenguaje que no es ambiguo, en un lenguaje bíblico, en un lenguaje que desde el punto de vista del idioma hebreo es bíblico. Solo tiene un significado, solo tiene una acepción, no tiene más. Y sin embargo, Orfa rechaza. El peligro está en las razones por las cuales rechaza. Orfa rechaza por cosas que son humanamente deseables. A ver, ¿quién no quiere una familia? ¿Quién no quiere un hogar? ¿Quién no quiere tener seguridad en esta vida? Todo eso son deseos humanos, como lo dije al principio. Pero ella prefiere buscarlos por el camino fácil, por el camino ancho. El camino que le promete que
fácilmente va a encontrar todas esas cosas. De los 10 años que Noemí estuvo en Moab, nosotros no sabemos exactamente cuántos estuvieron Orfa y Ruth con ella. Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que estuvieron expuestas a la palabra lo suficiente como para escuchar lo que el Señor había hecho por su pueblo, cómo los había sacado de Egipto, de esa tierra de muerte llena de idolatría, para llevarlos a Israel, donde el Señor tenía puesto su tabernáculo, donde estaba el ministerio del sacerdocio, donde allí había perdón de pecados para todo aquel que viniera a él, donde los profetas predicaban la palabra de Dios. Orfa tuvo que escuchar bastante de eso. Y sin embargo, rechazó. Yo he escuchado a veces predicar este pasaje, resaltando que Ruth es una gran mujer que amaba mucho a su suegra. Déjeme y le digo algo. Este pasaje muestra que Orfa amaba mucho a su suegra. Pero ella no está dispuesta a ir con Noemí. ¿Por qué no está dispuesta a ir con Noemí? Por lo que implica. Implica renuncia. Ahora veamos qué es lo que dice Ruth, qué es lo que desea Ruth. Leamos el verso 14. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Miren, Orfa lloró. Orfa besó a su suegra. No era que no la quería. Pero miren el contraste. Orfa la dejó, pero Ruth se quedó. Y aquí volvemos con un término bíblico. Cuando dice que se quedó, literalmente, ¿a qué significa apegarse? Ese es el término que se utiliza en Génesis 2, cuando dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Está hablando de una unión que va mucho más allá de lo físico. Es decir, no es solamente que se quedaron allí juntas, una al lado de la otra. No, es un lazo, es una comunión que hay entre las dos, entre Ruth y Noemí. Y Samuel, que escribió el libro de Ruth, nos deja entender claramente con el término que usó, que lo que está ocurriendo aquí va más allá de una simple compañía. Están apegadas la una de la otra. Ahora, ¿por qué están apegadas la una de la otra? La respuesta viene. Y Noemí provoca la respuesta. Dice el verso 15: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. ¿Se entiende lo que Noemí está haciendo? Noemí está haciendo ahora bien evidente con Ruth. Oye, tu cuñada se fue a sus dioses. Allá tiene seguridad. Allá tiene todo lo que necesita. Vete con ella. Allá está todo. ¿Por qué Noemí, esta mamá mayor, le dice esto a Ruth? Porque quiere escuchar lo que Ruth tiene que decir. ¿Cómo va a responder a eso? ¿Y qué le dice entonces Ruth a Noemí? Le responde que la principal razón por la que se queda no es Noemí, es el Señor. Miren lo que dice. Pero Ruth le respondió, verso 16: no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré, y donde tú mores, moraré. ¿Por qué? Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Esa es la unión que aquí Samuel simboliza como cercana a la de un matrimonio. Esa intimidad que hay entre las dos. Porque el vínculo que las une no es un vínculo humano, no es el del amor de la nuera y de la suegra. Es el afecto que Dios crea en sus hijos. Eso es lo que las une a las dos. Por eso dice: mira, Noemí, nosotros estamos tan unidas, la una de la otra,
que tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios. Le está diciendo, yo he creído en el Señor. Por eso yo voy a Belén contigo. Yo también he creído. ¿Y para Ruth qué significaba eso? No significaba una vida fácil. No era una vida fácil. Miren, hermanos, lo que nosotros vemos en este pasaje es la obra de la soberana gracia de Dios, salvando a Ruth. Es la salvación de Dios, soberana. Orfa y Ruth, dos mujeres moabitas, no pertenecían a Israel. Las dos habían cometido el mismo pecado. Las mismas adoraron quién sabe cuántas veces delante de ese altar de dioses, delante de Quemos. No son diferentes la una de la otra. Lo único que vemos aquí es el Señor en su infinita gracia haciendo una diferencia. Él tomó a Ruth, Él la llamó, Él la rescató, Él la salvó y provocó esa unión íntima que solo el Espíritu Santo produce entre los hijos de Dios. Dios lo hizo. Esto no es una conversión manipulada. Aquí no salió cámara de humo. Aquí no se bajaron las luces. Aquí no se hizo un llamado al altar. No, esta es la obra del Espíritu Santo. Esta es la conversión producida por Dios, el Espíritu Santo. ¿Y hay renuncia? Claro que hay renuncia. Claro que hay renuncia. Ruth probablemente no iba a encontrar un esposo, humanamente hablando. Ruth probablemente no iba a encontrar un esposo. Si Noemí moría, Ruth iba a quedar desamparada. Y recuerden que Noemí es una anciana. A Ruth le iba a tocar trabajar por las dos, por esa casa. Humanamente no iba a tener seguridad. No iba a tener seguridad. Humanamente su vida no iba a ser un reposo. Como normalmente nosotros imaginamos el reposo, una vida tranquila, sin problemas. No. Pero, aún así, Ruth dice, yo voy. El Señor ha visitado a su pueblo, yo voy. Porque ahora yo soy su pueblo. Como lo confiesa aquí, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ruth toma la fórmula del pacto, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, y la transforma y la vuelve, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y está dispuesta a ser sepultada en Israel, allá, con Noemí. Dicho en otras palabras, hermanos, Ruth hacía muchísimo tiempo había dejado de ser una moabita. Ruth era un israelita de corazón. Como dice el apóstol Pablo, porque nosotros, los creyentes, somos la verdadera circuncisión, o el verdadero Israel, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Ruth era un israelita de corazón. Más israelita que incluso los otros hijos de Noemí y el esposo que murió. Dios la salvó. El futuro de Ruth no era fácil, es cierto. Pero el Señor la trajo. El Señor la salvó. Lo que pasó después es una sorpresa. Nosotros conocemos de cierta manera el libro y sabemos cómo termina. Pero quiero que se pongan en el lugar de Ruth. Todo lo que pasó después fue pura sorpresa. Ella no se esperaba nada de eso. Y con esto, hermanos, quiero hacer una pequeña aplicación a ustedes. No vengan al Señor por lo que se supone que va a hacer por ustedes. Es decir, no vengan al Señor porque es que el Señor me prometió que Él va a hacer esto, esto y esto y esto y me va a dar estas cosas a mí. No vengan al Señor por eso. Primero porque los que dicen eso muchas veces están diciendo simplemente mentiras.
para endulzar el oído, para animar a la gente. Y segundo, porque esa no es la manera en la que Dios llama. Lo que este pasaje muestra es que el Señor llama mostrando la gloria de su redención. La gloria de su salvación que nosotros hemos visto ahora en Cristo Jesús. Esa es la manera en la que Dios llama. De tal manera que Cristo se hace tan precioso, tan hermoso, atesorable, codiciable, como dicen Cantares, que es imposible rechazarlo. ¿Qué vida le esperaba a Ruth? Humanamente difícil. Pero su Salvador era tan hermoso que ella dijo, yo voy. Esa es la obra de la gracia de Dios en el corazón. Esa es la obra de la gracia de Dios en el corazón. Mis hermanos, yo espero que esta respuesta de Ruth les recuerde a ustedes qué es lo verdaderamente importante. No importa cuántos problemas estemos pasando. No importa. No importa cuántas dificultades estemos viviendo. La razón por la cual venimos al Señor no son las bendiciones temporales de esta vida, me refiero. Es decir, el Señor no lo va a mantener apegado a Él o apegada a Él, diciéndole, es que vas a tener mañana casa, carro y beca. No. No era así para Ruth. No va a ser así para ningún hijo de Dios. La razón por la que el Señor nos apega a Él es porque nos permite ver la gloria de Cristo. Es por esa razón. Porque cuando Cristo es hermoso, sucede lo que dice el Salmo 84. Lo único que podemos decir es, porque es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Eso es lo que el Señor hace en los suyos. Eso es lo que el Señor hace en los suyos. ¿Qué sucedió al final? Verso 18. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Noemí se convenció. Ruth ha creído. Que venga conmigo a ver la visitación del Señor sobre su pueblo. Vamos a orar. Señor Dios, te agradecemos por habernos llamado de las tinieblas a tu luz admirable. No porque hubiese algo, Señor, en nosotros mejor que en las otras personas. De hecho, Señor, hay personas que son más amorosas, hay personas que son más amables, hay personas que son más listas, que son más pacientes, que desde el estándar del mundo son mejores que nosotros. Pero, Señor, la única diferencia la has hecho tú. Es tu gracia, es tu divina y bendita gracia, Señor, la que nos ha rescatado de las tinieblas y la maldad para traernos al reino de tu amado Hijo. Oh Señor, nuestra oración en esta mañana es que la gloria de la salvación que hay en la cruz, la hermosura del Señor Jesucristo, sea clara y evidente para nosotros. Con cuerdas de amor nos has atraído. Si estamos vagando, vuélvenos a traer, Señor. Te lo pedimos, te lo suplicamos en tu santo nombre, oh Dios.
Amén.